noches. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Seguimos con su programa favorito, Factor Criminógeno TV. El día de hoy vamos a tener un tema de mucha importancia en nuestra sociedad, un tema denominado narcocultura. Vamos a especificar de los inicios de dónde podemos adquirir el término de narcocultura. El día de hoy me acompañan mis amigos y colegas. Voy a empezar de izquierda y luego después seguimos con la parte derecha. Tenemos a Jesús Valenzuela. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias, colega. La verdad, un gusto de nuevo estar aquí y gracias por acompañarnos. Esperemos que este tema es muy interesante. Y si tienen dudas, si tienen preguntas, nos las pueden hacer ahí. Vamos a traer algunos temas que es necesario, no es necesario hablar a veces en la sociedad, y esperemos que les gusten. Es necesario a lo mejor poner un poquito de interés a ciertas cosas que llaman la atención ahorita en nuestra sociedad y han cambiado y pueden evolucionar. Entonces el punto criminológico acerca de este tema es muy muy importante. Buscar una prevención, ¿no? Buscar la manera de la prevención. Yosuan, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy bien. Aquí, pues otra semana más en la que vamos a poder compartir un poco de nuestro conocimiento sobre cuestiones sociales. Ok. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, otra vez otro programa más de su programa favorito en ciencias forenses, Factor Criminógeno. Está muy interesante el tema de hoy, que es la narcocultura. Vamos a hablar un poquito de ese tema, dar un poquito de opinión sobre de lo que pensamos. Y pues quédense, que va a estar interesante este programa. Perfecto, entonces pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, ya presentándonos. Vamos a iniciar por la palabra narcocultura. ¿Qué es narcocultura? ¿Desde dónde proviene o por qué agarramos digamos, este mote de poderle llamar así y empezar a derivar qué es lo que sale? A ver, el joven de los datos por aquí nos iba a tener. Sí, solamente que no alcanzo a leer mucho, no sé si puedas... Vamos a decir lo que dice un poquito aquí de lo que es un tema que bajamos, que dice que a pesar de que la diversidad de aportaciones teóricas y metodológicas realizadas en las últimas décadas sobre la narcocultura, no se identifica una definición unánime del concepto. Es común encontrar textos que presupicen de ella y dan por entendido su significado, y otras hablan de manifestaciones o campos culturales vinculados al tráfico de drogas, sin mencionar la palabra narcocultura. Ok, entonces lo que estamos dando, o lo que nos está dando a entender es que... No hay una definición, ¿no?, en sí muy clara lo que es narcocultura. Lo que te dice ahí es como que es sobre la generación del narcotráfico, cómo es la época esa, y lo va relacionando. Pues no es algo que digas, es una definición que esté exacta. Bueno, lo que entendí un poco, ¿no? Jesús, ¿ibas a comentar algo? Bueno, mira, lo vamos a manejar, como vamos a dejar la parte del narco como la cuestión de todo lo que viene siendo el tráfico y trasiego de narcóticos y de sustancias prohibidas, y la parte de la cultura como que es la opción de que siempre nos va a dejar ese tipo de cultura a todo lo que se refiere. Tenía una descripción anterior, tenías ahorita, esa no me gustó, esa no me gustó. Aquí venía una parte de un autor que lo estaba poniendo. Bájalo un poco más. Aquí está. No, tampoco no alcanzo a leer. Okay. Bueno, vamos nosotros a empezar. Ese era el dato que lo tenía de un autor. ¿Puedes leerlo, por favor? Sí, pero aquí nos habla un poco sobre la narcocultura como construcciones simbólicas. Ok. Bueno, aquí ya nos explica que la narcocultura puede entenderse como un conjunto de elementos simbólicos que tienen significados tanto para quienes los producen y difunden como para quienes las consumen y se apropian de ellas. Esta expectativa se vincula a visiones antropológicas, sobre todo las que destacan la concepción simbólica de la cultura, como las de Gertz, Thompson y Jiménez. Ok, bueno, ya leímos un poquito de
de la parte de las construcciones simbólicas. Ok, ¿vas a comentar algo, colega? Yo creo que ahí se refieren a las construcciones simbólicas, como por ejemplo ese que se le da en la música, que se le da en los libros, que ya se escriben libros sobre eso, series, que Ok. ciertas personas les toman ciertas interpretaciones, ¿no? Ujú. Y las hacen con cierto afán, haciendo a lo mejor cierta idolatría, a lo mejor sobre ciertas personas, pues. Ok, perfecto. Mira, vamos a empezar a desmenuzarlo a lo mejor por la parte de la música. Podríamos empezar de la parte de la música. En nuestra cultura, en nuestra cultura mexicana, dio inicio en 1900, casi saliendo de la parte de la revolución, empezaron los corridos. Los corridos eran canciones que le dedicaban a gente que había hecho hazañas dignas de recordarse. Había corridos de caballo, había corridos de Pancho Villa, había todo ese tipo donde la gente pues contaba una pequeña historia de personas a lo mejor dignas de admiración y empezaron a salir todo este tipo de canciones. Después más adelante, ya en este siglo, se acuña el término de narcocorrido. El narcocorrido se va directo a tratar de hacer un corrido a personajes que se dedicaban a cuestiones del narcotráfico y a contar sus hazañas de cómo lo habían hecho y pues lo conocemos ahora como narcocorrido. Entonces hubo un tiempo en que estos narcocorridos pues llegaron a ser hasta prohibidos, los ponían, no podían pasarlo en la radio abierta, todavía no contábamos con Spotify ni YouTube para que pudieras escucharlos por ese medio, sino también pues el radio tenía muchísimo más fuerza. Entonces ahí era donde empezaban a salir. Estaban las agrupaciones del ¿cómo se dice? Grupo o digamos género regional mexicano. Eran muchas de los que empezaron a tocar este tipo de canciones. En los narcocorridos se habla de hazañas de personas involucradas en cuestiones de narcotráfico y es de la parte que empiezan a anunciar. O lo que viven. De lo que lo viven, que y hacen. a lo mejor de cómo lograr amasar fortuna viniendo de nada, que ese es yo creo que el espíritu de la mayoría de estas canciones. Decir, yo era muy pobrecito, no tenía ni para vestirme, ni comprarme tenis, y ahora ando en Ferrari del año y cosas así. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer de referencia en la parte de las canciones es el estar escuchando a cada rato eso, pues se va a convertir en parte de nuestra actitud, en parte de nuestra manera, de nuestros patrones de conducta, en el cual decir, ¿sabes qué? En veces de voy a admirar a lo mejor a un deportista, pues a lo mejor voy a estar tratando de imitar las acciones, o que ese va a ser el ejemplo de cómo voy a querer realizar mi vida. Una vez de decir, bueno, los empiezo a oír a una edad de adolescente, a más grande, entonces al rato ese es el patrón de lo que tú vas a querer, es decir, yo quiero una canción, yo quiero un corrido para mí. Y ahorita lo que o estamos platicando es ciertamente en la sociedad, ¿cuántas personas no viven bajo ese tipo de situación? ¿Cuántas gente no quieren que le compongan un corrido a ellos? En Ciudad Juárez tenían el dicho de cuando es como hasta un estatus, ¿no? Tener un corrido, ¿no? Llegar a... Ándale, o sea, decir, no, es que tengo un corrido, ¿sabes cómo? Y la agrupación que lo vaya a cantar más también, porque ya también hasta hay rivalidades entre agrupaciones de que cantan corridos de un tipo de cártel o de ciertas personas y los otros son los contrarios y pues ya vemos hasta homicidios ha habido en este caso. Está el caso de Valentín Elizalde, que fue a cantar un corrido de los contrarios al terreno de ellos y pues fue donde terminó con la ejecución. Ahí en esta parte es, ¿qué tanto influye en nosotros en ese tipo de comportamiento? Bueno, continuando en la perspectiva de la música, tenemos otro término que es la narcocanción. La narcocanción, a diferencia del narcocorrido, es una canción donde te habla únicamente de narcóticos, drogas en sí, y la tolerancia hacia ellas. O sea, el asunto es la tolerancia, no te va a contar la historia de una persona o el hecho de alguien, sino es el hecho de consumir la droga y que no lo veas mal. O sea, ando bien pedo, bien loco. Es parte de, o sea, eso va generando digamos, una aceptación social que las personas pues se van acostumbrando al uso de ellas porque lo cantan, porque lo dicen, porque poco a poco eso también ha ido evolucionando en manera en que antes hubo en los 90s salió la canción de los Tucanes de Tijuana, en donde hacían mención a ciertas drogas, pero diciéndoles de otra manera, estilo como si fuera un código, para que no todas las personas supieran de qué hablaban. Los tres animales, ¿no? Los tres animales, correcto. Pero y ahorita ya es a la brava. Ya, sí, ya te lo dicen, ¿no? Te lo dicen. Marcas, diferentes cosas.
vamos a ver en esta parte de la narcocultura también la evolución que tuvo la marihuana, el cannabis, en cuestión de que pues ahora el trasiego se da en sentido contrario y las canciones lo denotan. Ok, esta es una parte bien importante, porque si realmente ponemos atención a las canciones, así hasta de repente la inteligencia, la policía puede utilizarlo, porque ahí ellos en el afán de presumir, sacan todo, dicen toda la mayoría de las cosas, dicen hasta qué tipo de arma le puede gustar a la persona. Ay, carga su 45, carga una 38, o ahí tengo un cuerno para aventarlos. Todo ese tipo de cosas, ellos están narrando las vivencias sociales y lo que ocurre en nuestra sociedad en el momento. A lo mejor nosotros decimos, sacaron esa canción para dar más o infundirle temor a los contrincantes, pero de cierta manera lo dicen y lo exponen. Y es un reflejo, ¿no? Y es un reflejo de lo que está pasando. O sea, no van a poner una canción donde estén hablando de cosas que no pasaron, porque pues obviamente tienen retractores dentro de esta cuestión. ¿Ibas a decir algo, colega? No, sí, solamente sobre lo del narcocorrido que viene tocando este tema. Ya en cuestiones así como que es y en sí que género, nomás mencionan que es un subgénero de la música regional mexicana. Okay. O sea, ya fue todo lo que usted comentó. ¿Y qué onda ahora con los corridos tumbados? Ya se hicieron otras variaciones, ¿no? Ya, Variaciones. nuevas cosas distintas. Pero que es que son cosas... Es que van cambiando las generaciones, ¿no? Exacto, o sea, van cambiando los gustos de... Y luego fíjate que en algunas zonas del país o estados, como ven que eso es normal, o sea, hasta quieren, en vez de ser policías, quieren ser narcos, ¿me explico? Sí. A mí ¿Por qué? Sí, Porque es que hay partes bueno, hay sectas en las que te hacen creer eso, o en su creencia o lo que creen, pero siempre rodeándote y escuchando lo mismo, o sea, como un bucle. Okay. O sea, estás escuchando, te estás bañando, estás escuchando, o estás viendo la tele, es lo mismo. Entonces, es lo mismo. Yo lo relaciono un poco así en esos estados o zonas de la República aquí en México, que como es lo único que ven, entonces quieren ser eso, pues, o lo ven normal. Ven ese estilo de vida normal. Mira, ándale, te vas a de excesos, mujeres, dinero, drogas. Mira, y esa es la parte en la que vamos a platicar más, que pone... ¿cómo podríamos decirlo? Más a deseo de los nuevos jóvenes. Y tú lo acabas de decir, dinero, carros exóticos o carros de lujo, playas, fiestas repletas de drogas, de excesos. Entonces te pones a pensar y dices, ok, ¿cómo será posible que un muchacho de 18 a 20 años pueda tener esa clase de excesos? En esa edad, pues estás cursando los primeros años de la universidad, no tendrías una solvencia económica para hacer fiestas de ese nivel, traer un Bugatti, un Ferrari y tirando pues no sería muy posible, ¿no? ¿Cómo lo podría hacer? A menos que seas un deportista sumamente exitoso. Ok, perfecto, se puede, porque puedes lograr un contrato en esa edad, pero de otra manera, pues a lo mejor dedicándote a ser actor, a otro tipo de cómo poder amasar ese tipo de fortuna, pero realmente por la parte del estudio es una edad temprana. Aparte que tú no tienes una madurez de qué vas a hacer con ese dinero. Entonces, ¿a dónde va a terminar? Pues vamos a cambiar ese tipo de, a lo mejor, destruir tu propio futuro. Pero esa es una parte, la parte de la música es muy, muy interesante, pero muy interesante, motivo de análisis. Es más, viene una pregunta que ustedes que fueron también en algún momento estudiantes de criminología se hacen y a mí me tocó como alumno y me ha tocado como docente el que decir, si es criminólogo, ¿oye narcocorridos o no? Entonces, a ver, ahorita lo vamos a platicar entre ustedes, si por ser uno criminólogo y saber a lo mejor el tipo de cosa que estás escuchando y que puede motivar a otras personas, si alguien que le gustan las ciencias forenses está viendo ahorita el en vivo, coméntanos qué onda, porque es una parte en la que cada grupo piensa diferente. Me ha tocado preguntarle así a mis alumnos, a ver, ¿ustedes qué onda? He tenido alumnos que la mayoría son grupos donde hay policías y también los oyen. O sea, el asunto es parte, la música regional mexicana es parte de nuestra cultura, porque la persona que me diga que ande a lo mejor arriba de los 30 años, pues escuchaban a Antonio Aguilar, ¿quién no escuchaba a Vicente Fernández? O sea, es el decir, bueno, el género de música se va yendo, pero él tiene menos de 30. Sí, por eso él ya él no escuchaba ya
corridos y esas cosas, se escuchaba BTS y... Nah. Sí me tocaron ya los narcocorridos. Por eso querías pintarte el cabello y toda esa... Que Bueno, la mojita me Ándale, pintaron. así, medio acá. Pero bueno, ese es eso también es parte de la cultura. Es decir, ¿sabes qué? ¿No te gusta ese tipo de música? Órale. Aunque ya el narcocorrido no va exclusivamente a la regional mexicana. Ya también hay otros géneros donde lo hacen. Rap puede ser uno Trap. de ellos. Ahorita En lo que, las cuestiones se ha de mirado rap. que es el trap. Sí, Exacto, el rap, trap Colombia para que también sea, está hablando de eso. para que Reggaetón sea- también está hablando de eso. Entonces, ya van cambiándose. Pero aquí en estudios antropológicos, esta parte de la antropología, es más, deberíamos hacer un programa, y eso lo vamos a hacer más a detalle, de cómo han evolucionado las décadas, digamos a lo mejor del 1950 a la actualidad, tipo de música y mentalidad de la gente, para darnos una idea qué es lo que nosotros producimos y que viene adelante. No, y Bueno, luego no más música, sino también las series, ¿no? Pero ahorita las lo vamos a series. comentar. Ok, mira, ahorita lo vamos a contar, vamos a comentar algunas de las canciones. Si están escuchándonos algunos criminólogos, sería bueno que nos manden alguna pregunta y nos digan si escuchan narcocorridos o no. Regresamos en un momento, no se vayan.